más. Límite cuando x tiende a un valor a de una constante k. Eso es igual a la constante. Por ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a un valor a de 7. Eso es igual a la constante. En este caso la constante vale 7. O para ser más específico, por ejemplo, límite cuando x tiende a un valor, por ejemplo, a un 3 de la constante 7, el límite es igual a 7. Otro ejemplo, límite cuando x tiende a menos 2 de la constante 5, el límite va a ser igual a 5, porque la propiedad del límite de una constante nos dice que el límite de una constante es la constante. Bien, seguimos ahora con el límite de una constante por una función. Vamos a anotar aquí abajo. Límite de una constante por una función. Esta es nuestra primera propiedad. Segunda propiedad dice límite de una constante por una función. Tenemos límite cuando x tiende a un valor a de la constante k por la función f de x. Eso es igual a la constante k por el límite cuando x tiende a un valor a de la función f de x, que nos estaría quedando igual a la constante es k por el límite de la función, que sería L. Por ejemplo, tengamos el límite cuando x tiende a un valor a de la función f de x es igual a, digamos, un 3.
Entonces nos queda, por ejemplo, límite cuando x tiende a un valor a de la constante k, pongámosle un valor a la constante, por ejemplo, un 2 por la función f de x, eso es igual a, vean, lo que hacemos es mover la constante de aquí para la izquierda, entonces nos está quedando 2 por el límite cuando x tiende a un valor a de la función f de x. Como ya sabemos que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a 3, este es el límite, entonces nos queda 2, que es la constante, por el límite en este caso es 3, y el resultado final sería el producto de 2 por 3, que sería 6. De la siguiente función, que es g de x, lo que hacemos es separar esas funciones, y eso sería igual al límite cuando x tiende a un valor a de la primera función, que sería f de x, más o menos, aquí estamos tomando en cuenta dos propiedades, ya sea que es una suma o es una resta, más el límite cuando x tiende a un valor a de la siguiente función, que en este caso sería la función g de x. Esa es la propiedad para la suma o diferencia de funciones. Por ejemplo, que tengamos ya los valores de los límites, que el límite de la función f de x sea, por ejemplo, un 4, y que el límite de la función g de x sea un 2. Entonces, si vamos a realizar una suma de funciones, sería de sumar acá 4 más pues, el límite de la suma de las funciones f de x más g de x sería igual a 6. Pero si fuera una diferencia, nos estaría quedando 4. Diferencia sería menos 2. Entonces nos queda 4 menos 2, serían 2. Utilizando esta propiedad, límite de la suma de las funciones f de x con g de x es 6. El límite de las funciones f de x menos g de x sería 4 menos 2, y el límite es 2. Ahí tenemos la propiedad de suma o resta de funciones. De tal manera que sería obtener el límite de esta función, y luego ese límite lo elevamos a la potencia n. N puede ser cualquier valor, pero solo enteros positivos. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, hasta, digamos, el infinito, pero solo positivos, enteros. Para n igual a enteros positivos. Muy bien, resolvemos. Límite cuando x tiende a menos 2 de un cuarto de x al cuadrado más 2x. Observamos que hay una suma
Aquí tenemos el signo más. Entonces aplicamos esta propiedad, límite de una suma o diferencia. En este caso lo vamos a aplicar como una suma. Y según lo que vemos, lo que sucede acá es de que separamos. Entonces vamos a separar límite cuando x tiende a menos 2 de 1/4 de x al cuadrado más, ahora otro límite, que sería límite nuevamente cuando x tiende a menos 2, pero ahora de 2x. Ahí aplicamos o estamos aplicando la propiedad de los límites para una suma. Y ahora vemos que tenemos constantes. Las constantes son 1/4 para la primera y tenemos 2 para la segunda. Entonces aplicamos la propiedad de una constante. Y la propiedad de una constante se aplica de la siguiente manera. Vamos a encerrar en corchetes. Tenemos que la constante lo movemos para el principio, o sea, para el lado izquierdo. En este caso nos queda 1/4 del límite cuando x tiende a menos 2 de x al cuadrado. Ahora me queda x al cuadrado. Más el siguiente límite, pero aplicando la propiedad de una constante, movemos la constante 2 para el lado izquierdo. Me queda 2 que multiplica al límite cuando x tiende a menos 2 de, ahora solo me queda la variable x. Continuamos. Ahora aplicamos el límite de una potencia. Vean, el límite de una potencia dice que es extrayendo el límite y lo elevamos a la potencia. En este caso tenemos vamos a sustituir en x, como aquí dice x tiende a menos 2, aquí vamos a escribir en lugar de x menos 2. Entonces nos queda 1/4 del límite cuando x tiende a menos 2 de x, sería para x menos 2, y lo elevamos al cuadrado. Tenemos más 2 es la constante por el límite, que en este caso sería menos 3, porque x sería, perdón, sería menos 2. Ahora operamos acá, menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto nos queda menos 2 al cuadrado? Menos por menos es más. 2 al cuadrado sería 4. Más, acá tenemos, más por menos es menos, y 2 por 2 son 4. Vamos a seguir por acá. Tenemos 1/4 que multiplica a 4. Le vamos a agregar un 1 a este 4 y multiplicamos fracciones. La multiplicación de fracciones se realiza recto, o sea que multiplicamos los numeradores con numeradores y luego los denominadores. 1 por 4 nos da 4. 4 por 1, nuevamente 4,
más, aquí vamos a sacar, vamos a eliminar el corchete, más por menos es menos 4. Ahora, aquí 4 dividido en 4 sería 1 y 1 menos 4 nos queda menos 3. O sea que el límite cuando x tiende a menos 2 de un cuarto de x al cuadrado más 2x nos queda igual a menos 3.